todos mis amados en esta preciosa tarde. Gracias por recibirnos en sus hogares. Este es su programa Tiempos de Libertad, que por pura gracia de Dios estamos en este canal de televisión, puesto que creemos que es el propósito de Dios. Nos alegramos y nos gozamos en el Señor por las bendiciones que Él derrama y que también usted es parte de este proyecto en el Señor, porque el hecho de que usted esté ahí en su casita sintonizando este programa de televisión es parte del propósito de Dios, porque este es un programa que fue establecido para edificación de su vida, para llevarle bendición a su vida por medio de la palabra de Dios. Hacemos extensivo un saludo a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo, porque este programa está siendo transmitido a través de las páginas web, a través de redes sociales, a muchas, pero miles y miles de personas en el mundo. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y en esta tarde estoy en compañía de mi amado consiervo en el Señor, el pastor José Jesús, a quien voy a cederle el espacio, pastor, para que... Gracias, pastor. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes a la distancia, pero en espíritu estamos en un mismo sentir. Queremos pues de que usted aproveche este tiempo, lo aparte, trate de desconectarse del mundo laboral, de los quehaceres, y que se concentre con nosotros en el estudio bendito de la palabra del Señor, ¿verdad? Si puede tomar ahí su pluma, su cuaderno, por cualquier información que emana de la bendita palabra del Señor y que es útil para su vida espiritual y para compartirla también con otros, es excelente. Así que este programa pues de este jueves de preguntas y respuestas tiene que ver con eso, ¿verdad? Y en la pantalla pues hay un número telefónico para que usted por medio del WhatsApp mande su interrogante, su inquietud, ¿verdad? Y nosotros pues con mucho gusto vamos a estar respondiendo, por supuesto, a la luz de la bendita palabra del Señor. Saludo a toda la congregación de la Iglesia Evangélica Reformada Betel, aquí en El Progreso, de la cual pues soy pastor por la gracia del Señor, y a todos los amigos y hermanos en la fe que nos sintonizan a esta hora, tanto dentro y fuera de nuestro país. Así que Dios les bendiga. También queremos bendecir la vida del pastor Juan José López. Amén. Quien por razones de trabajo, porque ha estado muy ocupadito, no ha podido estar en los programas, pero el lunes ya nos dijo de que iba a estar él aquí y vamos a dejarle todo este set para que él tenga la oportunidad de llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Como en el formato de nuestro programa este día corresponde a lo que es preguntas y respuestas, pues vamos a entrar de inmediato a lo que son pues preguntas y respuestas, y voy a dejar al pastor José Jesús para que él responda a la primera interrogante. Pastor. Acompáñenos en oración previo al estudio de esta tarde. Oremos. Soberano y eterno Padre que está en los cielos, amén. Muchísimas gracias le damos en esta hora del día. Gracias, bendito Dios, por darnos vida, por darnos su perdón, por darnos su paz, su amor y su gracia. Padre, gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por su iglesia, gracias por ese pueblo maravilloso que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo. Gracias también por los amigos que están pendientes de escuchar la palabra bendita del Señor. Creemos que por el oír la palabra viene la fe y confiamos, eterno Dios, de que el poder del Espíritu Santo hará una obra perfecta en cada corazón. Bendito Dios, ponemos este tiempo bajo su perfecta voluntad, confiando, Señor, en que somos barro en sus manos de amor, que somos vasijas en sus manos, pero que usted nos usa para su honra y su gloria y para edificación de nuestras vidas, pero también
para edificación de su pueblo redimido. Eterno Dios, que su bendita palabra expuesta esta tarde, pues sea de mucha bendición para cada corazón, para cada persona, Señor, y que dé los frutos para honra y gloria de su santo nombre, Padre. Lo pedimos con acción de gracia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pastor, nos ha llegado una pregunta muy interesante. La pregunta ¿es pecado el uso del maquillaje, las alhajas, las joyas, los pantalones en la mujer? Este es un tema de mucha controversia en algunas congregaciones. Voy a aclarar en algunas congregaciones porque no es en todas, ¿verdad? En algunas congregaciones que se le tilda especialmente a las damas, de que si se pintan, si se ponen alhajas, si usan joyas, si usan pantalones, bueno, están en pecado, ¿verdad? Entonces hay muchas hermanitas que tienen que deshacerse de esas cosas porque en su congregación se les prohíbe todo tipo de implemento como lo que acabo de mencionar. Pero yo quisiera llevarle a un pasaje bíblico, a la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Primera carta que el apóstol San Pedro escribió a la iglesia en el capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 hasta el 5, donde el apóstol San Pedro pues toca este punto. Claro, no con los lujos y detalles que viene formulada la pregunta, ¿verdad? Sobre el maquillaje, sobre las alhajas, sobre las joyas, ¿verdad? Sobre los pantalones, etc. Pero vea lo que dice la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra. Creo que el apóstol San Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue muy específico en esta área, muy específico. Quizás yo le haría una pregunta a todas las hermanitas y a todas las mujeres que se atavían de alhajas, de joyas y de otras cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con adornos en su cuerpo. ¿Para quién se adorna usted? ¿Para quién es su atavío? ¿Para verse atractiva para su esposo? ¿O para que el mundo vea que usted sí las puede? Para que el mundo vea de que usted sí es capaz de adornarse. Pero ve el texto sagrado de la palabra del Señor. En el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro, capítulo 3, el apóstol San Pedro está hablando a las mujeres cristianas y les dice que su comportamiento debe de lograr ganar a su esposo inconverso para Cristo, que su conducta, su comportamiento debe de lograr conquistar a su marido para Cristo.
quiero detenerme aquí un poquito. Si una esposa o una mujer, mejor dicho, le gustan los adornos, le gustan las joyas, le gustan las alhajas, le gusta el maquillaje, etcétera, etcétera, pero tiene un esposo que a duras penas gana el salario mínimo, pero esta esposa le está exigiendo oro, le está exigiendo alhajas carísimas, le está exigiendo vestidos carísimos, porque quiere andar bien ataviada, bien adornada, con lujos, pero el salario de su cónyuge no cubre estos asuntos. Entonces, en lugar de estar edificando el matrimonio, en lugar de estar edificando el hogar, en lugar de estar edificando la familia, con todo el respeto que se merece, pero más bien lo está destruyendo, porque de repente este hombre o este esposo no va a poder comprar todos sus lujos y va a haber serios problemas ahí. Entonces el versículo 2 de 1 Pedro 3 dice que el hombre se va a convertir a Cristo cuando considere la conducta de su esposa, que es respetuosa, que es casta, que es sabia. Y luego en el versículo 3 el apóstol San Pedro, guiado por el Espíritu Santo, aconseja a estas mujeres que el atavío no tiene que ser el externo, sino el interno. Externamente la mujer se puede poner alhajas, ¿verdad? Puede usar maquillaje y etcétera. Pero lo hace porque quiere agradar a su esposo o a su cónyuge, o quiere agradar al mundo, o quiere agradar a Dios. ¿Sabe? Dios lo que ve, dice que es el corazón, es lo interno. Eso es lo que Dios ve, lo interno. El versículo 4 de 1 Pedro 3 dice que Dios lo que ve es el interior, en un corazón incorruptible, en un ornato incorruptible, interno. A veces todas estas cosas que he mencionado lo hacemos a veces solamente para impresionar al mundo, para impresionar a la gente, pero no para impresionar a Dios. Incluso a veces no es ni para impresionar al cónyuge, hablando de la mujer que está casada. Entonces, pero quiero hablar del otro punto. Si usted tiene la capacidad de comprar sus adornos, de comprar ropa carísima, de comprar joyas, etcétera, usted es libre de hacerlo. Usted es libre de hacerlo. Pero la carta de Santiago condena un poco esto, porque a veces tenemos a un hermano, tenemos a un prójimo ahí cerquita, que no tiene nada que comer, que no tiene vestido, que no tiene para la medicina, pero una gente que puede, en lugar de ayudarle con la alimentación a este prójimo, en lugar de ayudarle a este prójimo con vestimenta o con medicamento, prefiere irse para la joyería y gastar el dinero allá. Entonces Santiago condena esa actitud, porque eso demuestra que está alimentando más la vanagloria propia que compartir el amor con el necesitado. Entonces son cosas que debemos de balancear bien para que no nos juzguen, para que no nos condenen, ¿verdad? Pero cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiere. Ahora, hay una cita que quiero mencionar también en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15.
Las cosas, mi amado pueblo de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo o amiga, las cosas no son pecado. El pecado está en el corazón de cómo ve las cosas. Las cosas en sí no son pecado. El pecado está en el uso que les damos y cómo las utilizamos. Dice Tito, capítulo 1, versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Las cosas en sí no son el problema. La joya de oro, la joya de plata, el maquillaje, el pantalón, en sí esas cosas no son problema. En sí ellas no son pecado. El pecado está en el uso que nosotros les damos a esas cosas. Igual el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que el dinero no es pecado y no es malo. Pero el idolatrar el dinero, el enamorarse del dinero, ahí es donde está el problema. Así que, pastor, es un dato interesante esto de a veces estar señalando las cosas como algo malas, pero en realidad es la persona la que tiene problemas cuando no sabe darle el uso correcto. No sé si nos puede ayudar ahí a agregar algo más ahí. Brillante la conclusión. Las cosas no son pecado ni son malas. El motivo del corazón es lo que hace de las cosas correctas o incorrectas. Amén. Entonces, excelente, pastor. Amén. La gente no puede sentirse culpable por usar determinada Exacto. cosas o joyas, alhajas, maquillajes. No puede sentirse, porque la Biblia no lo condena como pecado. Así es. Ahora examínese y mire cuál es su motivo. ¿Para qué se pone guapísima? ¿Lo hace para agradar los ojos del mundo, de los hombres del mundo, o para agradar a su marido? Y si es soltera, ¿para qué? ¿Para ser admirada, para ser codiciada? ¿O por qué? El motivo es lo interesante y es lo que Dios examina en cada vida y en cada corazón. Así es. Este es su programa, mis amados, Tiempos de Libertad. Ahí hay un número en pantalla para que usted nos mande sus mensajitos y nos pregunte sobre algunas inquietudes que usted tenga. O si necesita oración, llámenos. Siempre oramos por las personas que nos piden oración. No pedimos que nos expongan el motivo. El motivo Dios lo conoce. Nosotros intercedemos por la vida de cada uno de ustedes que nos pide su oración, porque como no le conocemos, y si le conocemos no sabemos si está cruzando algún problema, por eso mándenos un mensajito. Nos preguntaban también, pastor, ¿por qué soy yo culpable por los pecados de Adán? Y este es un debate teológico a través de la historia. Quiero apuntar que el pecado no nace en la tierra ni en el huerto del Edén. El pecado nace en el cielo. Amén. Allá Satanás se releva o se rebela contra Dios y quiere usurpar el lugar de Dios. Y empezó a sentirse que él tenía la capacidad. Pero no solo eso, él también convenció la tercera parte de los ángeles y los convenció a su causa. Entonces el pecado nace en el cielo. Luego Dios establece lo que es el hombre aquí en la tierra. Del polvo de la tierra, con sus manos, hizo al hombre y puso su soplo de vida. Adán, ser viviente.
Luego de Adán, sacó a Eva. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Dios en el cielo, cuando hizo los ángeles, solo dio la palabra y aparecieron la cantidad de ángeles que hay, a excepción de Satanás, que a él lo hizo aparte y único en su clase, en su especie. Con el hombre no sucede lo mismo. Dios no dijo hágase el hombre, sino que lo formó, le dio vida y luego, ya cuando está la pareja, Dios les dice, fructificaos y multiplicaos. Satanás había sido echado de el cielo y merodeaba la tierra y empezó su proyecto de convencimiento con Eva. Y luego esto se tradujo en el pecado de Adán y Eva, y que por ende afectó toda la creación, toda la descendencia, porque Adán era el hombre que Dios puso en el Edén para que sembrase su semilla en Eva y viniese la reproducción de todo lo que es el planeta Tierra con la raza humana. Entonces Satanás tuvo menos problemas en la tierra que en el cielo, porque allá tuvo que conquistar o convencer a ángeles por ángeles, y aquí en la tierra solo tuvo que convencer a una pareja. Pero esta pareja desobedeció a Dios, obedece a Satanás, y de esta forma todo el pecado llega a todo ser viviente. Y hoy en pleno siglo XXI seguimos cargando, y los que nacen y los que vienen ya traen el pecado original de Adán y Eva, puesto que Adán es el padre de toda la raza humana. Entonces en Adán, dice la Biblia, todos somos pecadores. El salmista David decía, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay nada bueno en el hombre, que todos somos una llaga podrida desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. O sea, todo está encerrado bajo pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? Comieron de la fruta de el conocimiento del bien y del mal. Pero Dios ahí mismo dice, guardemos este otro árbol, que es el árbol de la vida. No vaya a ser que el hombre eche mano y coma de este fruto y viva para siempre. Ese árbol de la vida representa a nuestro Señor Jesucristo. En su debido tiempo y con el cumplimiento de los tiempos de Dios, Jesús vino a esta tierra. Ese árbol que fue guardado en el huerto del Edén, en el tiempo de Jesús le fue dado a toda la humanidad. Jesús es el postrer Adán. Si en el primer Adán todos moríamos, en el postrer Adán, que es Cristo Jesús, ahí obtenemos salvación y vida eterna. Ahí comemos del fruto de la vida eterna. Porque solamente en Cristo, mis amados, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre, también la vida eterna llega al mundo por un hombre, pero que también es Dios hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo es propósito de Dios. Si por un hombre se contaminó el mundo, también por Cristo Jesús hay bendición para la humanidad, para todo aquel que en Él cree, porque el sacrificio de Jesús es universal, pero se hace efectivo solamente en aquellos que comen de ese fruto
que es la carne y la sangre de Cristo Jesús para vida eterna. Entonces no tenemos por qué ponernos a lamentar ni a quejar de que somos pecadores en Adán, si en Cristo Jesús somos, pero mucho, por mucho más, bendecidos en Él. Así que, mis amados, demos de gracias a Dios por Jesucristo, nuestro amado Señor. Tal vez el lamento que debe de existir ahí es el no querer creer en Jesucristo. Amén. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Porque ya no hay esperanza. No hay. Pero si tiene a Cristo en su corazón, ya el Señor cargó con nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Hay otra pregunta aquí, pastor, que estamos a las puertas ya de este caso. Dice, ¿deben los cristianos celebrar Semana Santa? Yo quisiera llevarle a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, para dar respuesta a esta inquietud. ¿Deben los cristianos celebrar Semana Santa? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Voy a leer esa porción bíblica que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Interesante porción bíblica la que hemos leído ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Amado pueblo, yo soy de los cristianos que cree que hay dos eventos que no tenemos que mundanalizarlos ni verlos con tanta liviandad como se ha visto. Uno es el nacimiento de Jesús, que llegó a este mundo, y el otro, la muerte de Jesús, que a uno le llamamos la Navidad y al otro le llamamos Semana Santa. Cada quien es libre de hacer y de celebrar como quiere, pero el problema está en negar la venida de Cristo. Si bien es cierto, no se sabe si fue el 24 o 25 de diciembre o antes que nació Cristo. La fecha no es lo importante. Lo importante es el evento que Cristo vino a este mundo, nació de la Virgen María y que habitó en esta tierra, desarrolló su ministerio, eligió a los 12 apóstoles, pero que luego, a la edad de 33 años, lo crucificaron. Y claro, debido a la muerte de Cristo, entonces celebramos lo que es la Semana Santa, que normalmente conocemos, porque fue la semana en que Jesús fue crucificado, capturado, sentenciado y luego condenado a muerte. Ahora, la porción bíblica que leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11,
el Señor Jesucristo dice que la noche que fue entregado, o sea, antes de que fuera capturado por los enemigos, Jesús celebró lo que nosotros le llamamos su última cena con los apóstoles. Y en esa cena el Señor Jesucristo les dijo que dejaba instituida lo que era la celebración de la Santa Cena, que cada vez que el pueblo cristiano se reúna y celebre Santa Cena, dice, hay que hacerlo en memoria de Él, recordando su venida, su ministerio, su sacrificio, su muerte y su resurrección, y quedando en espera de su segunda venida. Así que el celebrar Semana Santa para mí es muy importante, porque estamos recordando lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió. ¿Cuál es el problema con estas fechas? El problema es que se ha comercializado tanto y el mundo ha atrapado esas dos fiestas, la Navidad y Semana Santa, y las ha hecho suyas y las ha comercializado. Y eso ha diluido el verdadero significado. Y tristemente los cristianos no han defendido nada, no han hecho valer su derecho y han permitido que se diluya lo que es la venida de Cristo a este mundo y lo que es la salida de Cristo de este mundo, que es su muerte en Semana Santa. ¿Qué pasa? El pueblo se ha ido al mundo y esta fecha ahora la utilizan para irse para los ríos, para irse al mar, para irse de vacaciones, como que si Cristo para eso murió en la cruz del Calvario, para darnos vacaciones. Si bien es cierto, Él nos vino a quitar el yugo del pecado, nos vino a quitar y a liberar de la esclavitud a la cual nos había sometido Satanás. Pero dice el apóstol Pedro que no es para que usemos la libertad como pretexto para el libertinaje. O sea, creo que es cuestión de conciencia. El mundo celebra a su manera Semana Santa, el mundo celebra a su manera la Navidad. Pero yo como hijo de Dios, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, tenemos que aprender a celebrar estas fechas a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Pastor. Habría que entender la pregunta, porque celebrar, no sé a qué se refiere. Podría ser andar en procesiones, que nosotros los cristianos evangélicos no acostumbramos este tipo de rituales ni de ceremonias religiosas. Lo que hacemos son vigilias, pero es por el hecho del mismo feriado, donde la gente el siguiente día pasa descansando. Quizás alguno que otro cristiano acostumbra a salir al mar, pero es por lo mismo del feriado, porque en otras ocasiones es más difícil. Pero celebrar, no sé si le llamarán celebrar, comer tortas de pescado, a mí me encanta. Y no espero precisamente Semana Santa para comerlas, sino que en cuanto tengo oportunidad lo hago. Amén. Entonces, nosotros no decimos hacemos esto específicamente por esto, porque nosotros vivimos una vida de celebración en Cristo Jesús todos los días. Amén. Aún celebramos la muerte de Jesús, porque sin muerte, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Lo que fue un sacrificio para Jesús, eso se convirtió en una enorme bendición para cada uno de nosotros. Amén. O sea, nos contristamos con los padecimientos de Cristo, pero entendemos que Él se sometió por su voluntad, porque pensó en cada uno de nosotros. Entonces también lo celebramos, y celebramos con mucho más
fuerza la resurrección. Amén. Porque ahí basamos nuestro fundamento de fe como cristianos en la resurrección de Jesús. Entonces, siéntase en libertad, amado hermano. El apóstol Pablo dice, nadie se juzgue en comida, bebida, días de fiesta. Y tantas cuestiones que se celebran. Si usted quiere hacerlo, nada más que si lo hace, hágalo para el Señor. Amén. Y si no lo hace, pues para el Señor no lo haga, pero déle la gloria a Dios. Así que agradecemos a Dios en primer lugar y a todos nuestros amados televidentes que nos están enviando sus mensajitos. Aquí tenemos uno que le vamos a dar lectura. Dice: hola, Dios les bendiga, está bonito el programa, soy de Guaymitas y quiero una oración por mi matrimonio, especialmente por mi esposo, ya que estoy pasando momentos difíciles, pero yo creo en Dios, que esto es una prueba, y con el poder de mi Dios yo sé que mi esposo va a cambiar su vida, su actitud conmigo. Yo amo a mi esposo, y yo sé que el enemigo no tiene ni arte ni parte con mi matrimonio, porque está en manos de mi Padre Celestial. Ayúdenme a orar, necesito de su apoyo, porque Jesús dijo que si mi pueblo se uniere, todo saldrá, y yo le creo por el poder de su Amén. palabra. Gloria Usted está bien posicionada, hermana, y vamos a interceder por su matrimonio. Amén. Para que el Espíritu Santo haga entender a su esposo de que está actuando de alguna forma que está afectando el matrimonio. Vamos a orar al final, pastor. Amén. Me recuerda, porque a mí a veces se me olvida, pero nosotros siempre, cuando no lo hacemos en el programa, siempre lo hacemos en la casa, aunque vamos a Al tratar final de del hacerlo programa, hoy aquí. Así que, hermana, creemos que la bendición de Dios llega a su Amén. vida en el nombre Así es. de Jesús. Excelente. Nos preguntaban también, ¿puedo escuchar música secular? Y este es un debate, más que todo en la juventud. No que los que peinamos canas no tengamos alguna lucha en este aspecto, pero se da en menos escala. Cuando hablamos de música secular, estamos refiriéndonos a que no es una música cristiana y que lleva como objetivo la adoración a Dios. Miren, la verdad es que la música fue creada en el cielo. Es que allá se hicieron la mayoría de las cosas. Y los instrumentos, allá también. La Biblia nos habla en Ezequiel 28, cuando Dios iba a crear al querubín llamado Luzbel, que después se convirtió en Satanás, que puso en manos de los ángeles instrumentos para que en el momento de la creación ellos tocaran esta música. Entonces eso nos da a entender que la música fue creada en el cielo. No tenemos registros de que se haya tocado música en el huerto del Edén, pero la Biblia nos dice que existió un hombre llamado Jubal. Este era descendiente de Caín, ya por la 7ª o 8ª generación, y era músico, y a él se le denominó el padre de los que tocan arpa y que tocan otros instrumentos. Entonces entendemos, Jubal es el padre de la música, pero Jubal lo asociamos con Caín, y lo que hacía Caín, pues entendemos que no era para glorificar a Dios. De esta forma, la música cae en manos de Satanás y le quita el objetivo que Dios había establecido desde el principio, y empieza a distorsionar la letra más que el sonido musical, que ahora hasta los sonidos musicales ya lo han distorsionado completamente, pero al principio era más la letra. Y llegamos a una etapa, por ejemplo el siglo pasado, donde a través de la música se le rendía culto al sexo, a la droga,
a la infidelidad. Miren, canciones con tipos de letras que algunas de ellas dicen que se toca el cielo mientras se está pecando. Usted ya la ha escuchado esa canción y yo también. Miren hasta dónde ha llegado este atrevimiento de muchos compositores musicales. Y la gente, ¡ay, qué lindo! Y se ponen tristes, otros se ponen alegres, de tal forma que gente que sufrió alguna decepción amorosa y al escuchar una canción, esto lo indujo a una depresión terrible y terminaron hasta quitándose la vida. Hoy los ritmos han cambiado, son ritmos tan distorsionados que ya no es ni música lo que se escucha. Pero nosotros debemos de tener un pensamiento firme en cuanto a la música. Esta música que estamos escuchando se hizo para adorar a Dios, para darle gloria a Dios, o se hizo con otros fines. Si no se ha hecho con el fin de adorar a Dios, no la escuche, porque no le va a edificar. Le va a ministrar su alma, pero no le va a ministrar su espíritu. Aparte de eso, también hay música cristiana que hay, entre comillas, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado al oír este tipo de canciones. Miren, ya la moda es escribir canciones y no mencionar a Cristo, no mencionar a Dios, sino que dejar las frases de forma abierta. Porque el que está sin Cristo oye esta canción y ya la aplica a su vida o al momento que está pasando. Y el cristiano, como todos lo vemos puro, creemos que esta música fue hecha para glorificar a Dios, y tal vez estas músicas y estas canciones solo fueron hechas para recibir canonjías, para hacer un poco de dinero y sin el objetivo de adorar a Dios. Mi consejo es, mi amado hermano, mi amada hermana, no escuche música secular, aún música instrumental. ¿Por qué? Porque este que la hizo, quizás la hizo drogado, quizás la hizo borracho, quizás la hizo pensando en alguna relación que él tenía en su momento, pero que era un fin totalmente mezquino y ajeno a lo que es, para lo que la música fue creada, que es la adoración y la exaltación a Dios. Mejor cántele alabanzas usted a Dios, aunque no cante bien, pero hágalo. Pero no escuche música secular o música mundana, y trate de escuchar música cristiana siempre y cuando esa letra exalte el nombre de Dios. Amén. Y en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si no hay edificación, como ya dijo el pastor, para su espíritu, entonces seamos sabios. Hay un proverbio que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Satanás es muy astuto y a través de la música le puede introducir malos sentimientos, malos pensamientos, y lo puede alejar de hacer la voluntad del Señor. Así que, pertinente consejo para ponerlo en práctica. Pastor, hay otra pregunta aquí que igual tiene que ver con lo que dentro de poco estaremos celebrando. La pregunta es: ¿Jesús fue crucificado el viernes o otro día? Para responder esta pregunta, yo quisiera llevarle a el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 42. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Gracias.
La Escritura nos habla que Jesucristo pues fue crucificado, ¿verdad? Y vamos a decir así, fue el viernes. El texto no lo dice claramente que fue el día viernes, pero por ese versículo de San Marcos 15, 42, nos da a entender que cuando ya el viernes por la tarde estaba ya queriendo entrar la oscuridad, nosotros le llamamos allá en mi pueblo la oración, o sea, ya la oracioncita, ya está oscureciendo, el sol ya se está ocultando y ya viene la noche. Para el pueblo de Israel, el día de reposo, que era el día sábado, ellos tenían que cesar con toda labor, con toda preparación, el día viernes tipo 6 de la tarde. Jesucristo, según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25, nos habla que fue crucificado tipo 9 de la mañana, o sea, la hora tercera, porque el día para el pueblo de Israel iniciaba a las 6 de la mañana. Así que la hora tercera pudo haber sido a las 9 de la mañana, que fue la hora en que crucificaron a Jesús. Luego, en el versículo 33, siempre de San Marcos, capítulo 15, nos habla de la hora novena, la hora sexta, que eran las 12 del mediodía, cuando hubo tiniebla en la tierra, cuando el sol se ocultó, cuando hubo una gran oscuridad. Pero luego en el capítulo 15 siempre de Marcos, versículo 34 hasta el 37, se nos menciona la hora novena, que es a las 3 de la tarde, que fue cuando Jesús expiró y murió. Pero antes de que ese día termine, dice el versículo 42 de Marcos 15, que José de Arimatea fue a pedirle a los líderes que le permitieran bajar el cuerpo de Jesús del madero, porque ya iba a entrar el tiempo en que ya no se iba a hacer ninguna actividad tipo 6 de la tarde, porque de allí en adelante era la preparación para el día de reposo. Entonces, con este pasaje bíblico, producto al día que venía, entonces podemos asegurar que se trata del día viernes, ¿verdad?, en que Jesucristo fue crucificado. Hay otros comentarios en cuanto al día de crucifixión o de la muerte de Jesús, que también tienen algún argumento e histórico también, y dicen que es el día miércoles, puesto que en Israel el pueblo judío celebra un gran día de reposo anual. El día 14 del mes de Aviv, que es el primer mes del año en el calendario judío, se celebra la Pascua. El siguiente día de la Pascua es el día de los panes sin levadura, pero también se celebra lo que es el gran día de reposo. Este día solo cae una vez al año, y de ahí muchos estudiosos deducen de que Jesús murió un miércoles por la tarde. Lo entierran rápidamente, como el pastor explicaba, porque el sábado era el gran día, el jueves era el gran día de reposo anual. Luego dicen el viernes, las mujeres, como el jueves era día de reposo, no pudieron comprar las especies aromáticas, las compraron el viernes, pero luego caía el día de reposo semanal, que era el sábado.
que tampoco pudieron ir, pero como el día en Israel empieza de las 6 de la tarde en adelante, ya no pudieron ir porque si iba a ser de noche, entonces decidieron ir en la mañana. Cuando llegan en la mañana, pues se les aparece Jesús en la parte de arriba del sepulcro. Entonces dicen ellos que Jesús murió y fue sepultado un miércoles, no un viernes como siempre se nos ha enseñado. Independientemente de lo que usted crea y de lo que usted considere necesario, lo importante no es tanto la sepultura de Jesús, sino lo que sucede el domingo, porque en eso sí coinciden la resurrección, los dos puntos de pensamientos, que Jesús sí resucitó un domingo y Jesús sigue resucitando para nosotros cada día en nuestras vidas. Desde que nos despertamos estamos viviendo nosotros tiempos de resurrección en Cristo Jesús. Es hermoso, es lindo, mis amados, comer cada día de este maná del cielo. La palabra de Dios nos llena, es más deliciosa, dice el salmista, que la miel que destila del panal. Nos llena, nos fortalece, nos hace fuertes, nos hace poderosos espiritualmente. Y el Espíritu Santo nos guía con mucha más docilidad y mucha más facilidad cuando nosotros pasamos estudiando el texto bíblico. Por eso nuestra recomendación es para usted que estudie, que escudriñe, que no se canse de leer la palabra de Dios, porque aquí va a encontrar riquezas, no riquezas para este tiempo, riquezas para la eternidad. Usted, cuando escudriña la palabra, cuando estudia la palabra de Dios, siempre va a tener o tendrá palabras de consejo. Siempre tendrá, amado, la persona que estudia la palabra, una palabra de aliento que ha sido dicha por Dios y repetida por nosotros, pero el efecto sigue siendo el mismo, porque es la misma palabra de Dios y lleva bendición a la gente que la escucha. Amén. Amén. Pastor, el enorme problema del pueblo de Dios hoy es que no queremos volver a las Escrituras. No le gusta escudriñarla. Me gustaría, pastor, que nos... Es impresionante. Recordemos que toda duda, toda inquietud que nosotros los seres humanos podamos tener, la respuesta está en la Sagrada Escritura. Cuando el pueblo de Israel tenía serios problemas porque no entendían el ministerio de Jesús, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no empezó a defenderse él mismo. No empezó a decir, no, pero yo soy. No. Les dijo, vayan a las Escrituras. O sea, los mandó al Antiguo Testamento. Vayan a las Escrituras, escudriñenlas y vean que todo lo que ahí se dice es acerca de mí, ¿verdad? Entonces, y luego en el Antiguo Testamento tenemos un profeta, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Él habla de que el pueblo perece por la falta de conocimiento. Entonces, amado pueblo, si no estamos escudriñando la palabra del Señor, no esperemos encontrar luz en un túnel oscuro. No, el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si usted no está escudriñando la palabra del Señor, no espere encontrar luz. No, la palabra del Señor es nuestra luz y es nuestra lámpara, y tenemos que escudriñarla.
para poder verdaderamente estar iluminado. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le apareció Satanás. ¿Y saben con qué llegó Satanás a tentar a Jesús? Con la palabra. Pero Jesús se había dedicado a estudiar las Escrituras desde niño. Si a la edad de 12 años él ya estaba disertando con los escribas y los fariseos, con los maestros. Y Satanás supo cómo contrarrestar las palabras de Satanás, que también eran sacadas del mismo texto bíblico, pero malinterpretadas, torcidas. Así hay muchos diablos hoy en día que le llegan con una carita feliz y le llegan con la Biblia. Pero a diferencia de Jesús, la iglesia no quiere leer las Escrituras y se comen completito todo lo que este diablo le llega a decir. No tienen argumentos. No tienen argumentos para decirle, escrito está también Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, Satanás, que no hagamos tesoros en la tierra, que los hagamos en el cielo. Porque generalmente estos diablos llegan para ver qué provecho sacan de tu vida. Estudie, iglesia, la palabra. Vuelva a estas raíces para que pueda frenar cualquier argumento satánico. Porque hay gente que de un texto bíblico hacen una doctrina, forman una religión. Y tenemos nosotros como iglesia de Cristo Jesús estar preparados en la palabra para poder contrarrestar todos esos dardos de fuego del maligno, todas esas enseñanzas heréticas o apóstatas que se están dando hoy en día. Amén. Bien, mis amados, voy a dejar a Pastor José Jesús para que despide el programa. Solamente quiero bendecir a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, de quien soy su pastor, a mi familia, mis hijos, mi esposa especialmente, que están en casa en sintonía del programa, y bendecir a la congregación de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania, que pastorea nuestro amado en el Señor Pastor Juan José López Orellana. Amén. Pastor. Mi amado pueblo, gracias por haber estado en sintonía de su programa Tiempo de Libertad. Esperamos que haya sido edificado y que el lunes nuevamente, si Dios así lo permite, podamos estar nuevamente para seguirnos edificando y seguir fortaleciendo. Perdón, pastor, la oración, sí. Sí. Entonces, si usted gusta acompañarnos en la oración, pastor, por la familia de este matrimonio. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Así es. oramos en este momento por la hermana que nos envió este mensaje, Padre. Así es, Señor amado. No la conocemos, tú sí la conoces, Amén, tú así sabes es. sus motivos, tú sabes la situación Ayúdele, Señor. que está viviendo ahí en su hogar. Padre, la petición es que su marido cambie de actitudes. Así es, Padre. Padre, ilumina la mente de este hombre y que camine conforme a tu voluntad y que se establezca la paz, la armonía en este hogar, Padre, puesto que tú abogas por el matrimonio y por la perduración del mismo. Aleluya, Padre. No, Señor, tenemos ninguna duda en que tú estás escuchando esta oración y que tú, Padre, en el nombre de Jesús, vas a hacer lo que tengas que hacer. Amén. En este matrimonio. Lo creemos, Señor. Bendecimos la vida de esta hermana, su familia, Así es, su esposo Padre y Santo. todo lo que le rodean en la comunidad de Guaymitas, en el Aleluya, nombre de Padre. Jesús. Amén. 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 Amado pueblo, un placer. Bendiciones. Dios les bendiga y saludos en el amor de Cristo Jesús. Que somos líderes.